El viento aullaba como una bestia enfurecida, arrancando techos y lanzando escombros por doquier. En medio del caos, vi a Rocky, mi pitbull gris, lanzarse hacia la casa de los vecinos, donde una familia gritaba desesperada. Mi corazón se detuvo. Sabía que él haría cualquier cosa por salvarlos, pero el tornado se acercaba, y cada segundo era una eternidad de miedo. Escuché el crujido de la madera y los llantos de los niños, y supe que Rocky estaba dentro, luchando contra fuerzas que podrían destrozarlo. ¿Lograría sacarlos a tiempo? ¿O el viento se lo llevaría para siempre? No podía moverme, paralizado por la angustia, mientras la tormenta devoraba todo a su paso. Recuerdo cómo, apenas horas antes, todo era paz en nuestro vecindario de Oklahoma. Rocky corría feliz por el jardín, su pelaje gris brillando bajo el sol, y yo me sentía seguro con su lealtad inquebrantable. Pero ahora el cielo se había vuelto negro, y el rugido del tornado llenaba el aire de pánico. Vi a los niños asomarse por la ventana, sus caras pálidas de terror, y Rocky, sin dudarlo, saltó hacia ellos. Su cuerpo musculoso se abrió paso entre los escombros, empujando con todas sus fuerzas para crear un camino seguro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un perro ser tan valiente? Mientras el viento arreciaba, temí por su vida, sabiendo que cada acto de heroísmo podía ser el último. La incertidumbre me consumía, y solo podía rezar para que todos salieran con vida de esta pesadilla. Todo comenzó en un día aparentemente normal aquí en Oklahoma, donde el sol brillaba intensamente y el aire olía a hierba fresca después de una lluvia ligera. Rocky, mi fiel pitbull de pelaje gris y musculoso, jugaba en el jardín, persiguiendo mariposas y moviendo la cola con esa energía que siempre me llenaba de alegría. Lo adopté hace 3 años de un refugio local, y desde entonces se ha convertido en el guardián de nuestra casa, siempre alerta pero lleno de cariño. Nuestro vecindario era tranquilo, lleno de familias que se conocían y se ayudaban mutuamente. Los niños solían correr por las calles, y Rocky los adoraba, especialmente a los pequeños de la familia García, que vivían al lado. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, Rocky se sentó a mi lado, mirándome con esos ojos profundos que parecían entenderlo todo. Recuerdo pensar lo afortunado que era de tenerlo, un perro que no solo era una mascota, sino un verdadero amigo. Pero entonces el cielo empezó a oscurecerse de repente, y una brisa extraña agitó los árboles. Al principio no le di importancia. En Oklahoma los cambios de clima son comunes. Pero pronto las nubes se volvieron amenazadoras, y escuché las primeras advertencias en la radio sobre un tornado en formación. Mi corazón se aceleró, y corrí a la ventana para ver mejor. Rocky, sintiendo mi nerviosismo, se puso en guardia, gruñendo suavemente hacia afuera. Fue entonces cuando vi a los niños García jugando en su patio, completamente ajenos al peligro que se acercaba. Sin pensarlo, salí corriendo para advertirles, pero Rocky ya estaba un paso adelante, ladrando con fuerza para llamar su atención. En ese momento supe que algo grande estaba por pasar, y me pregunté, ¿estaríamos preparados para lo que venía? Si tú estás viendo esto desde otra ciudad, cuéntame en los comentarios de dónde eres, porque las tormentas pueden sorprendernos en cualquier lugar, y las historias como la de Rocky nos recuerdan la importancia de estar unidos. El rugido del tornado se intensificaba, transformando nuestro vecindario en un caos de viento y escombros. Rocky se abalanzó hacia la casa de los García, forzando la entrada con sus patas mientras trozos de techo volaban. Dentro, los niños Luis y Ana se refugiaban bajo una mesa, gritando de miedo junto a su madre María. Rocky usó su cuerpo como escudo, empujándolos hacia un rincón seguro cerca de una pared interior. Con ladridos urgentes los guió, moviendo a Luis paralizado y a Ana que lloraba. Su fuerza era asombrosa. En un momento crítico, desvió un pedazo de madera afilado que caía hacia Ana, recibiendo el impacto en su lomo con un gruñido de dolor. A pesar de herido, no se detuvo, empujando a los niños hacia un armario empotrado
y bloqueando la entrada con su cuerpo para proteger los demás escombros. Afuera, yo luchaba contra el viento, cayendo al suelo por una ráfaga. Desde allí vi a Rocky trabajar incansable, su pelaje gris manchado de polvo y sangre. Recordé su felicidad horas antes, y ahora arriesgaba todo por esta familia. María, paralizada por el pánico, vio cómo Rocky calmaba a los niños con su presencia, dándoles fuerza. Cuando una ventana estalló, él giró para cubrirlos, recibiendo vidrios en patas y lomo, pero mantuvo su puesto. Su determinación era inquebrantable, una conexión profunda que los protegía física y emocionalmente. El tiempo se arrastraba, el tornado rugía, dejando destrucción. Finalmente, el viento amainó y corrí hacia la casa. Encontré a Rocky tumbado, jadeante y herido, con los niños y María a salvo a su lado. Luis y Ana lo abrazaban, llorando de alivio, mientras María me miraba agradecida. Rocky levantó la cabeza, mostrando triunfo en sus ojos, pero respiraba con dificultad y una pata sangraba profusamente. El alivio por salvar a la familia se mezcló con pánico. ¿Sobreviviría a sus heridas? Mientras abrazaba a los niños, no podía dejar de mirar a mi perro exhausto. La tormenta había pasado, pero la batalla por su vida comenzaba, y me pregunté si lograríamos llevarlo a tiempo al veterinario o si su sacrificio tendría un precio demasiado alto. El alivio de ver a la familia García a salvo duró solo un instante, antes de que el pánico por Rocky se apoderara de mí. Su respiración era entrecortada, y la sangre manchaba su pelaje gris alrededor de una pata que parecía gravemente herida. María, aunque temblorosa, me ayudó a improvisar un vendaje con trozos de tela de su ropa, pero sabía que no era suficiente. «Tenemos que llevarlo al veterinario ahora», le dije, y asintió con lágrimas en los ojos. Los niños, Luis y Ana, se aferraban a Rocky, como si temieran que lo perdiéramos si nos movíamos. El vecindario estaba destrozado, árboles caídos, coches volcados y escombros por todas partes, bloqueando las calles. Con cuidado cargué a Rocky en mis brazos. Pesaba más de lo habitual por el agotamiento, y cada gemido suyo me partía el alma. Empezamos a caminar hacia donde esperaba encontrar mi coche, pero estaba semienterrado bajo ramas. La desesperación crecía en mí. Cada minuto de demora podía costarle la vida a Rocky. Mientras avanzábamos lentamente, otros vecinos empezaron a emerger de sus casas, conmocionados por la destrucción. Al verme cargando a Rocky herido, varios se acercaron a ayudar. Uno de ellos, Juan, un hombre mayor que siempre había sido escéptico sobre los pitbulls, se ofreció a despejar el camino con su pala. «Ese perro salvó a los García, ¿verdad?», preguntó, y al asentir, vi cómo su actitud cambiaba. Juntos logramos liberar mi coche, pero las calles estaban casi intransitables. Decidimos que Juan nos acompañaría en su camioneta, que estaba en mejor estado, y colocamos a Rocky en el asiento trasero, con María y los niños a su lado para calmarlo. Al arrancar, el motor rugió, pero cada bache en el camino hacía que Rocky gimiera de dolor. Yo conducía con las manos temblorosas, esquivando escombros y charcos, mientras María intentaba entretener a los niños con historias para distraerlos del trauma. En el espejo retrovisor veía a Rocky con los ojos semicerrados, y me preguntaba si estaría perdiendo la conciencia. ¿Llegaríamos a tiempo o el viaje sería demasiado para él? El trayecto al veterinario, que normalmente tomaba 10 minutos, se convirtió en una odisea de media hora. Las calles estaban llenas de gente asustada buscando a sus seres queridos, y en un punto tuvimos que detenernos para dejar pasar a un equipo de rescate. Esa pausa me hizo sudar frío. Cada segundo contaba. Finalmente, llegamos a la clínica veterinaria, pero la escena era caótica. Decenas de personas con mascotas heridas esperaban afuera, ya que la electricidad había fallado y solo funcionaban generadores de emergencia. Grité pidiendo ayuda, y una veterinaria, la doctora López, nos atendió de inmediato al ver el estado crítico de Rocky. Entre María y yo, lo llevamos rápidamente a una sala de tratamiento, donde lo colocaron sobre una mesa. Rocky apenas movía la cola. Sus ojos me buscaban, como pidiendo consuelo. La doctora López examinó sus heridas.
cortes profundos en las patas y el lomo, posiblemente fracturas y signos de shock o la pérdida de sangre. Necesitamos operarlo ya, dijo con seriedad, y mi corazón se encogió. Mientras preparaban todo, me quedé a su lado, acariciando su cabeza y susurrándole que todo iba a salir bien, aunque yo mismo dudaba. ¿Sobreviviría a la cirugía? ¿O su valentía lo había llevado al límite? María se llevó a los niños a una sala de espera, prometiéndome que rezarían por Rocky. Yo me quedé en el pasillo, mirando cómo lo llevaban al quirófano. La espera fue agonizante. Cada minuto se sentía como una hora, y no podía dejar de pensar en todo lo que Rocky había hecho. No solo había salvado vidas, sino que había unido a nuestro vecindario en medio del caos. Juan, el vecino escéptico, se acercó a mí y me dijo: «Nunca creí que un perro pudiera hacer algo así. Rocky es un héroe». Sus palabras me conmovieron, pero la ansiedad por la cirugía era abrumadora. Pasaron lo que parecieron eternidades, hasta que la doctora López salió con expresión grave. «Logramos estabilizarlo», anunció, y un suspiro de alivio escapó de mis labios. «Pero tiene múltiples heridas y una fractura en la pata trasera. La próxima hora son cruciales. Necesita descansar y monitoreo constante». Al escuchar eso, supe que no estaba fuera de peligro, y me invadió una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría Rocky recuperarse por completo o quedaría marcado para siempre por sus heridas? Mientras me dirigía a verlo, prometí no abandonarlo, igual que él no nos abandonó a nosotros. Al entrar en la sala de recuperación, vi a Rocky tumbado en una cama, conectado a sueros y con vendajes frescos. Su respiración era más estable, pero aún débil. Me senté a su lado, tomando su pata entre mis manos, y recordé cómo, solo un día antes, corríamos juntos en el parque. Ahora yacía inmóvil, pagando el precio de su heroísmo. Los niños García, con permiso de la doctora López, entraron un momento para verlo. Luis le susurró gracias al oído, y Ana dejó un pequeño dibujo que había hecho. Esos gestos me llenaron de emoción, pero también de culpa. ¿Había sido egoísta al dejar que arriesgara tanto? La noche cayó, y me quedé velando a Rocky, escuchando cada suspiro suyo. La doctora López volvió a revisarlo y me advirtió que la infección era un riesgo real, y que los próximos días decidirían su futuro. Con el corazón en un puño, me pregunté si tendría la fuerza para enfrentar lo que viniera, sabiendo que sin Rocky nada volvería a ser igual. Pasé esa primera noche en la clínica veterinaria, acurrucado en una silla junto a la cama de Rocky, sin poder dormir. Cada vez que movía una pata o emitía un pequeño gemido en sueños, me sobresaltaba, temiendo lo peor. La doctora López había sido clara. Aunque la cirugía había ido bien, la recuperación sería larga y llena de riesgos. La fractura en su pata trasera requería inmovilización total, y los cortes profundos en su lomo necesitaban curas constantes para evitar infecciones. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol filtraron por la ventana, Rocky abrió los ojos lentamente. Al verme, movió débilmente la cola, y ese pequeño gesto me llenó de una esperanza inmensa. «Estás aquí, chico valiente», le susurré, acariciando su cabeza con cuidado. Pero entonces noté que su respiración se volvía más pesada, y de repente comenzó a temblar violentamente. Grité por ayuda, y la doctora López acudió rápidamente. «Está entrando en shock otra vez», dijo con preocupación, mientras le administraba medicamentos de emergencia. Mi corazón se hundió. ¿Sería esto una señal de que su cuerpo no podía soportar el trauma? Afortunadamente, después de unos minutos angustiosos, los temblores cesaron, y Rocky se calmó, pero la doctora López me explicó que necesitaba vigilancia las 24 horas. Decidí quedarme en la clínica todo el tiempo que fuera necesario, turnándome con María y otros vecinos que se ofrecieron a ayudar. Juan, el mismo que antes dudaba de los pitbulls, llegó con comida y mantas, diciendo: «Este perro nos ha enseñado a todos una lección de coraje». Incluso los medios locales comenzaron a interesarse por la historia. Un periodista vino a entrevistarnos, y mientras hablaba de la valentía de Rocky, no pude evitar emocionarme. Pero en medio de toda esta tensión, mi mayor preocupación era verlo sufrir. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones, momentos en los que Rocky parecía mejorar,
moviéndose un poco o lamiendo mi mano, seguidos de recaídas donde la fiebre subía y se negaba a comer. La doctora López insistía en que era normal en casos tan graves, pero cada vez que su temperatura aumentaba, yo entraba en pánico. ¿Lograría su cuerpo combatir las infecciones o estaríamos perdiendo la batalla? Una tarde, mientras le cambiaba los vendajes, descubrí que una de sus heridas estaba enrojecida y supurando. Inmediatamente llamé a la veterinaria, quien confirmó mis temores. Había desarrollado una infección que requería antibióticos más fuertes. Si no responde en las próximas 48 horas, podríamos enfrentar complicaciones serias, advirtió. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté junto a Rocky, hablándole sin parar, recordando nuestros paseos y juegos, rogando que luchara un poco más. Alrededor de la medianoche, empezó a jadear con fuerza, y temí que fuera el final. Pero entonces, como si hubiera escuchado mis súplicas, bebió un poco de agua que le ofrecí y gradualmente su respiración se normalizó. Al día siguiente la fiebre había bajado, y por primera vez mostró interés en la comida. La doctora López sonrió al verlo. Está dando la vuelta, pero no podemos bajar la guardia. Esa pequeña victoria me dio fuerzas, pero sabía que el camino era aún largo. ¿Podría Rocky recuperar su movilidad o quedaría discapacitado para siempre? Con el paso de los días, Rocky comenzó a mostrar signos de mejoría constante. A la semana de la operación, ya podía sentarse con ayuda, y sus heridas cicatrizaban lentamente. Los niños García lo visitaban a diario, trayendo juguetes y contándole historias, y su presencia parecía animarlo. Luis, el mayor, incluso aprendió a ayudarme con las curas, diciendo que quería ser veterinario cuando creciera. Esos momentos de conexión me recordaban por qué Rocky había arriesgado todo, por el amor a esta comunidad que ahora lo rodeaba de cariño. Sin embargo, cuando intentó ponerse de pie por primera vez, se tambaleó y cayó, gimiendo de dolor. La fractura en su pata aún era muy frágil, y la doctora López nos recomendó comenzar con terapia física suave. Contratamos a un especialista, y cada sesión era un desafío. Rocky luchaba por mover sus patas, a veces frustrado, otras veces con una determinación que me conmovía. Un mes después del tornado, ya podía caminar unos pasos con un arnés de apoyo, pero cada movimiento le costaba esfuerzo. Verlo esforzarse tanto me hacía cuestionar si alguna vez volvería a ser el perro enérgico de antes. ¿Recuperaría su agilidad o tendríamos que adaptarnos a una nueva normalidad? Mientras tanto, la noticia de su hazaña se extendió por todo Oklahoma, y la comunidad decidió organizar un pequeño homenaje en el parque local, ya parcialmente reconstruido. Llegó el día del evento, y aunque Rocky aún cojeaba, lo llevé con orgullo. Decenas de personas se reunieron, incluyendo autoridades locales, que le entregaron una medalla simbólica por su valentía. Al ver a todos aplaudiendo, Rocky movió la cola con fuerza, como si entendiera el reconocimiento. En ese instante, me di cuenta de que aunque sus heridas físicas podrían dejar secuelas, su espíritu seguía intacto. Pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, durante el homenaje, Rocky comenzó a toser de repente, y noté que respiraba con dificultad. La emoción del momento parecía haberlo afectado, y tuve que llevarlo de vuelta a la clínica para una revisión de urgencia. ¿Sería esto un contratiempo temporal o un recordatorio de que su salud seguía en juego? Al llegar, la doctora López lo examinó y descubrió que el esfuerzo había provocado una leve inflamación en sus vías respiratorias, probablemente por el estrés acumulado. Necesita más descanso y menos excitación, me aconsejó, recetándole calmantes suaves. De vuelta en casa, me sentí abrumado por la responsabilidad. Cada paso hacia adelante parecía venir con un nuevo obstáculo. Esa noche, mientras Rocky dormía plácidamente gracias a la medicación, me pregunté si alguna vez superaríamos por completo las secuelas de aquel tornado, o si siempre viviríamos con el miedo a una recaída. Después del susto en el homenaje, decidí que Rocky necesitaba un entorno más tranquilo para recuperarse por completo. Pasamos las siguientes semanas en casa, siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la doctora López.
la terapia física se volvió parte de nuestra rutina diaria. Cada mañana, trabajábamos en ejercicios suaves para fortalecer sus patas, usando juguetes que lo motivaran a moverse. Al principio, Rocky se mostraba reacio, a veces negándose a cooperar, como si el dolor y la frustración fueran demasiado. Pero con paciencia y muchos premios, gradualmente empezó a responder. Un día, para mi sorpresa, logró correr unos metros en el jardín, aunque con una cojera evidente. Esa pequeña victoria me llenó de alegría, pero también de preocupación. ¿Estaría forzando demasiado su cuerpo, arriesgándose a una recaída? Mientras tanto, la familia García se había convertido en una parte integral de nuestra vida. María y los niños nos visitaban casi a diario, ayudando con los cuidados de Rocky y compartiendo comidas. Luis, en particular, había desarrollado un vínculo especial con él. A menudo lo veía sentado a su lado, leyéndole cuentos o simplemente acariciándolo en silencio. Esos momentos me recordaban la profunda conexión que Rocky había forjado, no solo salvando vidas, sino sanando corazones. Incluso Juan, el vecino escéptico, empezó a traer golosinas para Rocky, admitiendo que había cambiado su opinión sobre los pitbulls. Este perro es un ejemplo para todos, decía, y no podía estar más de acuerdo. Sin embargo, a pesar de estos avances, notaba que Rocky aún tenía momentos de ansiedad, especialmente durante las tormentas. Si el cielo se nublaba o soplaba viento fuerte, se ponía nervioso, buscando refugio bajo la cama o a mi lado. Era un recordatorio constante del trauma que había vivido, y me preguntaba si alguna vez superaría esos miedos. Un mes después del incidente, la doctora López programó una revisión exhaustiva. Al llevarlo a la clínica, sentí una mezcla de nerviosismo y esperanza. Después de los exámenes, me dio noticias alentadoras. La fractura en su pata estaba cicatrizando bien, y las heridas habían sanado sin infecciones persistentes. Rocky ha hecho un progreso increíble, dijo, pero aún necesita cuidado a largo plazo. Es probable que siempre tenga una ligera cojera, pero debería poder llevar una vida activa y feliz. Esas palabras me dieron un alivio enorme, aunque sabía que tendríamos que adaptarnos a sus limitaciones. Al salir de la clínica, me detuve a mirar a Rocky, que movía la cola con entusiasmo, como si supiera que las cosas estaban mejorando. Pero entonces de repente se detuvo y empezó a rascarse una de sus patas con insistencia. Al inspeccionarla, vi que había desarrollado una pequeña irritación en la piel, probablemente por el constante uso del arnés. Aunque parecía menor, me preocupó que fuera el inicio de otro problema. ¿Estaríamos siempre lidiando con complicaciones inesperadas? De vuelta en casa, incorporamos ajustes para hacer la vida más fácil para Rocky. Instalé rampas en las escaleras y compré una cama ortopédica para ayudarlo a descansar mejor. Los niños García se turnaban para acompañarlo en paseos cortos, siempre atentos a no sobreesforzarlo. Poco a poco, nuestra rutina se normalizó y Rocky empezó a recuperar su personalidad juguetona. Una tarde, mientras jugábamos a buscar la pelota en el jardín, noté que corría con más confianza, aunque aún cojeaba. Esa imagen me llenó de gratitud. Después de todo lo que habíamos pasado, verlo feliz era lo más importante. Sin embargo, una noche, mientras dormía, Rocky comenzó a ladrar en sueños, agitándose como si estuviera reviviendo el tornado. Me desperté sobresaltado y lo calmé, acariciándolo hasta que se serenó. Esos episodios nocturnos se volvieron frecuentes, y me di cuenta de que, al igual que los humanos, los perros pueden sufrir secuelas emocionales. Consulté con la doctora López, quien sugirió que podríamos probar terapias de comportamiento si persistían. ¿Lograría Rocky superar estos miedos? ¿O serían una sombra permanente en su vida? A medida que pasaban las semanas, la comunidad continuó mostrando su apoyo. La historia de Rocky se había difundido más allá de Oklahoma, llegando a oídos de organizaciones de rescate animal que lo nominaron para un premio nacional. Recibimos cartas y mensajes de personas de todo el país, compartiendo sus propias historias de mascotas heroicas. Esa oleada de cariño me emocionaba.
pero también me hacía reflexionar sobre la responsabilidad de compartir nuestra experiencia. Decidí empezar a grabar videos cortos sobre la recuperación de Rocky, no solo para documentar su journey, sino para inspirar a otros a no subestimar el valor de los animales. En uno de esos videos, mostré cómo Rocky ayudaba a Luis con su tarea, acostándose a su lado como un compañero silencioso. Los comentarios se llenaron de mensajes positivos, y muchos espectadores compartieron que la historia les había dado esperanza en momentos difíciles. Pero justo cuando pensaba que todo iba sobre ruedas, recibí una llamada inesperada de la doctora López. Los resultados de unos análisis de sangre mostraron que Rocky tenía niveles ligeramente elevados de enzimas hepáticas, posiblemente debido al estrés prolongado o a los medicamentos. Aunque no era alarmante, requería monitoreo adicional. Colgué el teléfono con el corazón apretado. ¿Estaría enfrentando otro desafío de salud justo cuando creía que lo peor había pasado? A pesar de este nuevo contratiempo, me aferré a los progresos que habíamos logrado. Rocky seguía siendo el mismo perro leal y valiente, y cada día me enseñaba algo nuevo sobre la resiliencia. Una mañana, mientras paseábamos por el vecindario reconstruido, nos encontramos con un grupo de niños que jugaban al fútbol. Al ver a Rocky, corrieron hacia él, pidiendo acariciarlo y contándole sobre sus propios perros. En ese momento, supe que su legado iba más allá de un solo acto heroico. Había sembrado semillas de compasión y unidad en nuestra comunidad. Pero al regresar a casa, noté que Rocky se fatigaba más rápido de lo habitual, y tuve que cargarlo los últimos metros. Esa debilidad me recordó que, aunque su espíritu era fuerte, su cuerpo aún llevaba las marcas del sacrificio. Mientras lo acostaba en su cama, prometí seguir a su lado, pase lo que pase. Pero no pude evitar preguntarme, ¿algún día volvería a ser el perro robusto y enérgico que una vez fue? ¿O tendríamos que aceptar que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo? Los meses pasaron, y con ellos, la vida de Rocky y la nuestra se transformó para siempre. Aunque su cojera persistía, se había convertido en una parte aceptada de quien era ahora, un recordatorio constante de su increíble sacrificio. Juntos, aprendimos a adaptarnos. Nuestros paseos eran más cortos, pero igual de significativos, y cada juego en el jardín se celebraba como una victoria. La familia García se mudó a una casa nueva en el mismo vecindario, reconstruida con la ayuda de todos, y Luis y Ana seguían siendo los mejores amigos de Rocky, visitándolo casi a diario para jugar o simplemente sentarse a su lado. Esos momentos de tranquilidad me llenaban de una paz profunda, pero también de reflexión sobre todo lo que habíamos superado. Un día recibimos una invitación especial. La ciudad de Oklahoma quería honrar a Rocky con una placa conmemorativa en el Parque Central, donde se relataría su historia para inspirar a futuras generaciones. La ceremonia estaba programada para el aniversario del tornado, y aunque me emocionaba la idea, también sentía nervios por cómo reaccionaría Rocky ante tanta gente y emoción. Preparándonos para el evento, noté que estaba más tranquilo de lo habitual, como si supiera que era un momento importante. Llegó el día, y el parque estaba lleno de caras familiares y nuevas, todas unidas por la admiración hacia un pitbull que había demostrado que el coraje no conoce límites. Cuando el alcalde pronunció un discurso elogiando a Rocky, no pude contener las lágrimas. Verle allí, con su medalla colgada y su mirada serena, me hizo recordar cada segundo de aquel día aterrador, y cómo su valentía nos había unido. Después de la ceremonia, la gente se acercaba para tomar fotos con Rocky y compartir sus propias historias de mascotas heroicas. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero impacto de su legado. No solo había salvado vidas, sino que había roto estereotipos sobre su raza y había inspirado a otros a ver a los animales con más compasión. Sin embargo, en medio de la alegría, noté que Rocky comenzaba a mostrar signos de agotamiento, jadeando más de lo normal y buscando un rincón tranquilo. Rápidamente lo llevé a un área más silenciosa, donde pudo descansar, y me pregunté si eventos como este serían demasiado para él en el futuro. ¿Podríamos encontrar un equilibrio entre compartir su historia y proteger su bienestar? Con el tiempo la vida volvió a una nueva normalidad,
Rocky se convirtió en una especie de embajador no oficial de la comunidad, visitando escuelas locales conmigo para hablar sobre seguridad en tormentas y el valor de la lealtad. Los niños lo adoraban, y ver sus caras iluminarse al acariciarlo me confirmaba que su mensaje de esperanza perduraba. En casa, nuestras rutinas se habían estabilizado. Las pesadillas de Rocky eran menos frecuentes, gracias a la terapia conductual que habíamos implementado. Y aunque ocasionalmente aún se ponía nervioso con el mal tiempo, ahora buscaba consuelo en mí en lugar de esconderse. Esa confianza renovada me llenaba de orgullo, pero también de humildad, al recordar lo frágil que puede ser la recuperación. Un año después del tornado, organizamos una pequeña celebración en nuestro jardín, con la familia García y vecinos cercanos. Fue un día soleado y alegre, lleno de risas, comida y juegos. Rocky correteaba entre los invitados, moviendo la cola sin parar, y aunque su cojera era evidente, su energía era contagiosa. En un momento dado, Luis se acercó y me dijo: «Rocky es mi héroe, y quiero ser como él cuando sea grande». Esas palabras me conmovieron hasta las lágrimas. No solo había salvado a ese niño, sino que había encendido una chispa de bondad en su corazón. Mientras el sol se ponía y todos nos despedíamos, me senté junto a Rocky, acariciando su pelaje gris, y reflexioné sobre el viaje que habíamos emprendido juntos. De la desesperación y el miedo, habíamos emergido más fuertes, más unidos y eternamente agradecidos. Hoy, Rocky sigue a mi lado, un recordatorio viviente de que el amor y la valentía pueden superar cualquier obstáculo. Su historia no solo dejó una huella en nuestro pueblo, sino en cada persona que la escuchó. Aunque las cicatrices físicas y emocionales nunca desaparecerán por completo, se han convertido en símbolos de resiliencia y esperanza. Mientras miro hacia atrás, sé que no cambiaría nada, porque Rocky me enseñó que los verdaderos héroes no siempre llevan capa. A veces tienen 4 patas y un corazón gigante. Y aunque el futuro pueda traer nuevos desafíos, enfrentaremos juntos, con la misma determinación que nos salvó a todos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para más relatos inspiradores y comparte en los comentarios tu propia experiencia con mascotas valientes. Tu apoyo ayuda a difundir mensajes de esperanza y unidad. Gracias por ser parte de este viaje.